oportunidad, mis compañeros y yo les traemos a ustedes una revisión acerca de los ansiolíticos. Durante el video hablaremos acerca de sus generalidades, sus bases bioquímicas, su farmacocinética y farmacodinámica, las indicaciones, los fármacos y la posología, los efectos adversos y su manejo. La ansiedad es una señal de alerta que los seres humanos experimentamos y que nos advierte de un peligro inminente y nos permite adoptar medidas para afrontar una amenaza. Esta se convierte en patológica cuando se presenta en situaciones habitualmente no amenazantes o de manera persistente hasta el punto que interfiere de manera importante en la vida diaria y provoca malestar significativo en el plano físico, psicológico y conductual. La ansiedad abarca una familia de trastornos mentales relacionados, entre los que se encuentran el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social o fobia social y el trastorno de ansiedad generalizada. Todo el mundo experimenta ansiedad, que se caracteriza la mayoría de veces por una sensación de aprehensión difusa, desagradable y vaga, a menudo acompañada de síntomas vegetativos como cefaleas, náuseas, temblores, diaforesis, taquicardia, opresión torácica, malestar epigástrico e inquietud. Además de los efectos motores y viscerales, la ansiedad afecta al pensamiento y al aprendizaje, sin dejar de lado que tiende a producir confusión y distorsiones de la percepción, no solo del tiempo y del espacio, sino también de los individuos y del significado de los acontecimientos. Estas pueden interferir con el aprendizaje y deteriorar la concentración y la memoria, así como la capacidad de establecer asociaciones. Sin embargo, la constelación concreta de síntomas presentes durante la ansiedad tiende a variar entre los individuos. Los ansiolíticos son medicamentos con acción depresora que actúan sobre el sistema nervioso central, destinados a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad. Estos actúan potenciando la acción del neurotransmisor GABA, que es el inhibidor neuronal más importante del sistema nervioso central. Historia de los ansiolíticos. Las enfermedades mentales son tan antiguas como el propio hombre, y este ha tratado de encontrar remedio a estos males. Durante la Edad Media, los remedios utilizados eran de lo más variado. Cabe destacar el empleo de bebidas alcohólicas y compuestos a base de mandrágora que buscaban sedar o dormir al paciente. En el siglo XIX, los primeros medicamentos usados como tal son el hidrato de coral y los bromuros. Posteriormente, hacia 1902, aparecen los barbitúricos con la presencia del barbital, que durante muchos años fue un medicamento de primera elección para tratar los trastornos de ansiedad. En 1904, Emil Fischer sintetizó otros productos derivados del ácido barbitúrico, entre los que destaca el fenobarbital, que se comercializó en 1912 con el nombre de Luminal y que hasta la aparición de las benzodiazepinas se estuvo usando como sedante. Otro barbitúrico usado como ansiolítico hipnótico fue el secobarbital. A mediados del siglo XX se utilizaban la reserpina, la clorpromacina y el meprobamato considerados como tranquilizantes. Este último fue sintetizado en 1950 por Frank Berger y en 1955 comercializado con los nombres de Miltown y Equanil y llegó a ser ampliamente consumido. En 1960 se comercializa la primera benzodiazepina, el clordiazepóxido, bajo el nombre de Librium, sintetizado por Leo Henrik Sternbach. 3 años más tarde, este mismo personaje descubre el fármaco que iba a convertirse en el más recetado en toda la historia, el diazepam, comercializado bajo el nombre de Valium. En la década de 1980 se sintetizó un ansiolítico no relacionado químicamente con los otros, la buspirona. Los ansiolíticos se clasifican en varios grupos, entre los que tenemos las benzodiazepinas como el alprazolam, el diazepam y el lorazepam, los antidepresivos como la venlafaxina, la sertralina y el citalopram, los análogos de las benzodiazepinas como lo son el zolpidem, la zopiclona y el zaleplon. Por otra parte, tenemos también a los antihistamínicos como la hidroxicina y la prometacina. Tenemos otros entre los que están la buspirona, la ectifoxina y el cannabidiol, y los barbitúricos que ya no se usan. Bueno, para comprender entonces un poco más, hablemos sobre lo que viene siendo la estructura química, específicamente de estos fármacos benzodiazepínicos.
Esto por lo general constituyen estructuralmente un núcleo común, un anillo benzodiazepínico que consta de un anillo benceno y un anillo 1.5 diazepina o 1.4 diazepina con 7 vértices, y por último un anillo aril, ¿cierto? Entonces, básicamente el principal neurotransmisor implicado en este caso sería el ácido gamma butírico. El ácido gamma butírico, que es un aminoácido de 4 carbonos no proteico derivado del ácido glutámico, reconocido pues como el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Este básicamente es producido por neuronas GABAérgicas que podemos encontrarlas presentes pues, en diferentes partes de lo que viene siendo la corteza, por ejemplo el cerebro, la médula espinal, entre otras. Entonces, el GABA se almacena y se transporta mediante proteínas vesiculares sinápticas conocidas como transportadores de aminoácidos inhibitorios vesiculares, que básicamente van a ser liberados de la terminal nerviosa hacia la hendidura sináptica por una serie de proteínas transportadoras que utilizan el gradiente sodio y cloro y se nombran en este caso de GAT1 a GAT4. Bien, entonces los fármacos ansiolíticos funcionan a través de un canal. Recordemos que hay varios tipos o subtipos de receptores. En este caso, el GABA A, GABA B, GABA C. En este caso, el receptor implicado es el GABA A, el más importante. Este es un canal iónico que permite básicamente la entrada de cloruro. Es decir, que él induce o produce un estado de hiperpolarización, lo que explicaría todos estos efectos: relajación muscular de tipo central, los efectos tranquilizantes, sedantes, anticonvulsivantes. ¿Con qué fin? Con el fin de inhibir la excitación neuronal. Bien, entonces la pregunta que nos haríamos sería: ¿cómo genera el GABA su acción ante este receptor? Pues bien, el GABA se une a un lugar cerca entre la subunidad alfa y beta, ¿cierto? Un lugar específico. La unión del GABA con el receptor producen cambios conformacionales que abren esos canales, ocasionando el paso de iones como potasio y cloruro especialmente. Cuando el cloruro entra o el cloro entra, lo que ocurre es una hiperpolarización de la membrana neuronal, lo que va a inducir a que no se dé un potencial de acción. Entonces, no se va a dar este potencial de acción para cumplir la función respectiva de esto. Luego de esta interacción, lo que va a haber es una recapturación en la membrana postsináptica y a metabolizarse en la mitocondria. ¿Para qué? Para pues, convertirse en glutamato y luego en glutamina y comenzar nuevamente el ciclo. Hablar de la farmacodinámica y farmacocinética de las benzodiazepinas es muy importante, ya que en cuanto a este tema, desde el punto de vista farmacológico, es el grupo más importante, ya que se usa como terapia inicial o a corto plazo en trastornos de ansiedad, sobre todo en las crisis. En cuanto a la acción ansiolítica, se trata de la acción fundamental de ese grupo. Ayuda a aliviar algunos síntomas subjetivos como lo es la tensión emocional, el malestar general y la agresividad, y algunos síntomas objetivos como lo son la taquicardia, la sudoración o molestias digestivas. También ayudan a mejorar el rendimiento del paciente, induciendo una puesta en marcha de su propia capacidad y un propio dominio de la situación que percibe el paciente, permitiéndole salir de esa actitud pasiva propia de la ansiedad. Las benzodiazepinas se utilizan sobre todo en el tratamiento de estados de ansiedad agudo, aunque el empleo está disminuyendo a favor de algunos antidepresivos que en los casos más graves se combinan con tratamientos conductistas.
La acción miorrelajante es una característica de todas las benzodiazepinas, aunque variable según el tipo de compuesto. Su mecanismo implica varias estructuras del sistema nervioso central como es la médula espinal, la formación reticular, ganglios basales y el cerebelo. Ese efecto relajante es deseable como complemento terapéutico en cuadros de ansiedad en los cuales se presenta tensión muscular. También poseen acción hipnótica, ya que producen sedación e inducción del sueño. Ambos efectos tienden a disminuir cuando el tratamiento con benzodiazepinas se extiende por más de 1 o 2 semanas. También son anticonvulsivantes de primera línea, pero no para tratamiento crónico, sino para manejos de crisis. Y por último, actúan sobre la memoria anterógrada inmediatamente después de administrar el fármaco, disminuyendo así la capacidad de atención, memoria, dificultando el proceso de aprendizaje. Mencionó anteriormente, este grupo actúa sobre el receptor GABA, el cual tiene 8 subunidades con sus distintas variaciones. Dependiendo de la combinación de subunidades y de la afinidad que tiene un medicamento de ligarse a un receptor y según la distribución de estas subunidades, algunos medicamentos pueden producir todas las respuestas o como mucho una o dos. En el caso, por ejemplo, del diazepam, posee todas las respuestas del grupo de las benzodiazepinas, ya que tiene afinidad por cualquier subunidad del receptor alfa, dando capacidad de unirse a cualquier receptor GABA. En el caso del sorpriden, que no es una benzodiazepina, pero que tiene la capacidad de unirse a los receptores GABA, tiene afinidad únicamente por la subunidad alfa 1, la cual está relacionada con los problemas del sueño. Por eso, medicamentos como estos del compuesto Z solo se usan como hipnóticos en casos de insomnio. En cuanto a la farmacocinética de las benzodiazepinas, sabemos que se absorben bien en el tracto gastrointestinal cuando se administran por vía oral e inician su efecto entre 30 minutos y 3 horas después de administrar el medicamento. Alcanzan una concentración plasmática en un intervalo de 2 a 4 horas aproximadamente, dependiendo del medicamento. Se unen con fuerza a las proteínas plasmáticas, atraviesan fácilmente la membrana hematoencefálica y por su alta liposolubilidad hace que se acumulen gradualmente en el tejido graso del organismo, por lo que su fase inicial de distribución es muy rápida y sus concentraciones plasmáticas caen rápidamente. Las benzodiazepinas generan metabolismo de primera fase varias veces con procesos como la desalquilación, oxidación y la hidroxilación, produciendo metabolitos intermedios activos que al final llegan a inactivarse cuando se conjugan con el ácido glucurónico en presencia de la glucuronisiltransferasa. La duración de su efecto es muy variable y por ello pueden dividirse a grandes rasgos en compuestos de acción corta, intermedia y prolongada. Algunos producen metabolitos activos con una vida media de alrededor de 60 horas, de ahí la tendencia de que muchas benzodiazepinas puedan causar efectos acumulativos y largas resacas cuando se administran a intervalos regulares. Los compuestos de acción corta se metabolizan de forma directa mediante la conjugación con el ácido glucurónico y actúan principalmente como agentes hipnóticos o inductores de anestesia. Los de acción intermedia actúan como anticonvulsivantes y son útiles en trastornos de ansiedad. Su circulación es principalmente a nivel plasmático porque su volumen de distribución es bastante bajo en comparación con los de acción corta. Por último tenemos a los de acción larga, que son preferiblemente usados para manejo de adicciones, dependencia y crisis de abstinencia. En esta tabla podemos ver un ejemplo de lo que es el metabolismo de las benzodiazepinas, en donde podemos encontrar algunos como lo es el diazepam, que mediante procesos como la desalquilación o hidroxilación genera algunos metabolitos activos, llegando finalmente al oxazepam, el cual se conjuga con el ácido glucurónico para finalmente ser excretado por medio de estos conjugados a nivel renal por la orina. En cuanto a los compuestos Z, como les mencioné anteriormente, este grupo farmacológico carece de efectos anticonvulsivantes, hemiorrelajantes y ansiolíticos, pero prima su efecto hipnótico, lo que puede ser útil en casos de insomnio caracterizado por dificultad para conciliar el sueño, que puede ser inducido en algún tipo de trastorno de ansiedad. Su administración por lo general es vía oral y se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Los efectos máximos alcanzan 90 minutos después de una única dosis.
La presencia de alimentos reduce la cantidad de absorción y aumenta el tiempo necesario para alcanzar la concentración máxima, lo que puede retrasar la aparición de esa acción hipnótica. Se metaboliza por un primer paso que genera una biodisponibilidad oral de aproximadamente 70% y su vida media en el plasma de aproximadamente 2 horas en individuos normales. Finalmente, su eliminación es a través de metabolitos inactivos por vía renal. En cuanto a otros medicamentos de importancia, encontramos a la buspirona, la cual, en comparación con las benzodiazepinas, carece de efectos sedantes, relajantes o anticonvulsivantes y no deterioran el desempeño psicomotor ni la esfera cognitiva. Carece de un riesgo de abuso y no potencian los efectos del alcohol u otros depresores, además de no producir síndrome de abstinencia. Su absorción es rápida en el tracto gastrointestinal y se une ampliamente a proteínas plasmáticas, se dice que hasta en un 95%. Se metaboliza extensamente en el hígado a través de la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, por lo que el metabolismo de primer paso permite que solo un 4% alcance la circulación sistémica. Su principal metabolito es la 1-BP, el cual no presenta efectos sobre las vías serotonérgicas, y el efecto ansiolítico se evidencia hasta la semana 3 o 6 después de la primera administración del medicamento. Su eliminación se produce a nivel renal por la orina y también puede producirse excreción por las heces. En cuanto al cannabidiol, su administración por lo general es oral y su naturaleza altamente lipofílica tiende a aumentar su absorción al consumir conjuntamente una grasa o con las principales comidas. La concentración plasmática máxima se evidencia de 1 a 4 horas después de administrarlo. En cuanto a la inhalación de este medicamento, el tiempo de absorción se reduce considerablemente, solo se necesitan 5 minutos para evidenciar su concentración plasmática máxima. No obstante, el tiempo de vida media es bastante reducido, ya que después de 1 hora el 90% del cannabidiol ya se ha eliminado. Esta rápida absorción y corta duración brinda la oportunidad perfecta para utilizar este medicamento en caso de emergencia, es decir, cuando necesitamos sus efectos de manera rápida. Tiene una amplia distribución gracias a la naturaleza liposoluble que ya les mencionaba anteriormente, ya que aumenta su facilidad de unión a proteínas plasmáticas, además de que se fija al tejido adiposo para ser liberado gradualmente hasta que desaparece por completo. Sufre un metabolismo de primera fase, excretando algunos metabolitos, y es importante remarcar que este medicamento inhibe algunas enzimas CYP, como lo es la CYP2C9, presente en el metabolismo de algunos medicamentos, por lo que no será tan eficaz, dando resultado a una acumulación y por lo tanto mayor toxicidad. Su excreción se da por la liberación de cannabinoides del tejido graso y posterior eliminación terminal por heces y por la orina. Muy bien, hablemos un poco más acerca de los fármacos más utilizados en este campo y su aplicación en nuestro país. En este apartado abordaremos 3 grandes grupos, lo que son las benzodiazepinas, quienes dividiremos en benzodiazepinas de acción corta, intermedia y larga, los análogos de las benzodiazepinas y también otro tipo de fármacos en los que destacan pues la tifoxina, el cannabidol y la buspirona. El hecho de que se presenten excelentes efectos clínicos, una muy buena tolerancia y un bajo nivel de efectos adversos pues han sido factores determinantes para la difusión de estos fármacos y asimismo para la sustitución básicamente por completo de lo que son los barbitúricos, como lo es el mifepramato también. Entonces pues estos fármacos se han visto desplazados debido a que pues las benzodiazepinas han demostrado su eficacia sobre ellos. También es importante que tengamos en cuenta que la benzodiazepina está indicada en los casos de ansiedad aguda. Sin embargo, pues su uso se ha visto mermado debido a que en los casos más graves los antidepresivos han demostrado una mayor eficacia en la combinación con tratamientos conductuales. ¿En dónde indicamos benzodiazepinas? En los estados de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, en lo que son los insomnios y otro tipo de alteraciones del sueño, en la relajación del músculo esquelético, también en la anestesia solamente como un ayudante y también se ha visto pues utilizada en lo que son los trastornos convulsivos. En este momento pues les traigo 2 fármacos en específico de acción corta. Encontramos 2 de ellos, el triazolam y el midazolam, que son los más usados. El primero de ellos tiene efectos hipnóticos, no tiene metabolitos activos y es importante que sepamos de que puede llegar a inducir lo que es el delirio y la confusión en los pacientes ancianos, en los pacientes añosos.
En cuanto a lo que es el midazolam, pues tiene un efecto anticonvulsivante y sedante, pues de su acción, pues evidentemente muy corta. Ahora hablando de lo que son las benzodiazepinas de acción intermedia, pues encontramos principalmente a lo que es el alprazolam y el lorazepam, que son los más usados en la práctica clínica. También encontramos el oxazepam y el bromazepam. Iniciando con el oxazepam, pues sabemos de que es un ansiolítico, medio relajante, hipnótico y también incluso un anticonvulsivo que usamos más que todo en los trastornos de en la ansiedad asociada a la depresión mental, síntomas de supresión alcohólica aguda, también en lo que es el insomnio por ansiedad o situaciones pasajeras que llegan a aquejar al paciente y que llegan a resultar extremadamente estresantes y que le llegan a quitar el sueño. En lo que es el alprazolam es importante que sepamos que lo usamos muy comúnmente en lo que es la ansiedad generalizada y la ansiedad asociada a la depresión, a los trastornos de angustia, con o sin agorafobia. Recordemos que la agorafobia es ese pánico, esa reticencia a ir a lugares públicos o lugares que puedan desencadenar una situación vergonzosa para el paciente. En lo que es la lorazepam, pues sabemos de que es el tratamiento a corto plazo, pues en lo que son los estados de ansiedad y de tensión que se asocian o no a trastornos funcionales suborgánicos. También pues está indicado en lo que son las alteraciones del comportamiento psíquico, en enfermedades psicosomáticas e incluso orgánicas, en los trastornos del sueño como lo es el insomnio también se indica. En lo que es el bromazepam es utilizado más que todo en lo que es la ansiedad, la angustia, en esos estados obsesivos, compulsivos, las fobias, en las ideas hipocondríacas, esos pacientes que tienen reacciones emocionales exageradas que llegan a surgir cuando se les presenta algún conflicto o algún desencadenante de su estrés. Entonces es importante que sepamos que estos son los fármacos, tienen un tiempo estimado de vida pues de 6 a 12 horas y por eso pues son llamados pues de acción intermedia. En cuanto a las benzodiazepinas de acción larga, pues es importante que tengamos en cuenta que estas tres que les traigo el día de hoy son las más importantes, las más relevantes en la práctica clínica, las más usadas. En lo que es el diazepam, pues sabemos que es un supresor sintomático de la ansiedad, de la agitación, de la tensión psíquica que presenta el paciente por el estado psiconeurótico en el que se encuentra, por el trastorno situacional que pues está pues atravesando en ese momento, pues ese va a ser como la indicación principal de este fármaco. Entonces va a ser para los desórdenes de ansiedad, por esos síndromes de abstinencia alcohólica, por esos estados como epilépticos. También vamos a indicarlo para realizar como esa relajación del músculo esquelético y pues todo ese tipo de trastornos. En cuanto a lo que es el clonazepam, pues vamos a utilizarlo principalmente para los trastornos convulsivos, esos trastornos también de pánico, para el tratamiento ayudante de lo que es la manía, pero en su estadio más agudo, también para algunos trastornos del movimiento, pues esto ya es un poco más limitado. En lo que es el clobazam, pues es un tratamiento adyuvante de las convulsiones que se asocian básicamente al tratamiento pues de otro tipo de convulsiones como el síndrome de Lennox. Entonces vamos a indicarlo principalmente para los desórdenes de la ansiedad, de la abstinencia alcohólica, para esos estados epilépticos, también para realizar como esa relajación del músculo esquelético. También se utiliza más que todo para la medicación preanestésica y pues en algunos casos para la enfermedad de Meniere. La alternativa de la benzodiazepina son los llamados fármacos Z o hipnóticos no benzodiazepínicos. ¿Por qué los conocemos así? Porque no tienen propiedades ansiolíticas, ni relajantes o anticonvulsivantes, pues cosa que sí presentan las benzodiazepinas. Este tipo de fármacos presenta pues gran ventaja debido a que no presentan la complicación llamada efecto de resaca. ¿Qué es el efecto de resaca? Pues es cuando el paciente, después de haber dormido y tras la ingesta de su medicamento, pues se despierta con náuseas, con malestar general, con pesadez, pues como si tuviera una resaca, producto del alcohol. Entonces, este tipo de complicación lo producen las benzodiazepinas y no los fármacos Z. ¿Qué indicaciones tiene? La indicación principal es para el insomnio. Bueno, para finalizar tenemos otro tipo de fármacos en los que se encuentran la buspirona, la etifoxina, el cannabidol, que si bien no son tan mencionados es importante que los tengamos en cuenta. En cuanto a la buspirona, pues es el fármaco que más se va a destacar, va a ser indicado para los estadios más leves de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad
acompañado o no de depresión, y básicamente su eficacia se va a ver vista, se va a ver reflejada a partir de la primera a la segunda semana, entonces va a ser como un poco tardío su efecto. En lo que es la etifoxina, pues va a ser utilizado para el tratamiento de los síntomas del trastorno de ansiedad como tal, es decir, vamos a utilizarlo más que todo como para calmar al paciente. En el cannabidol es importante que sepamos de que es una sustancia química obtenida a partir de la marihuana y ya ha sido utilizado y aprobado para 2 tipos de epilepsias, y su estudio pues aún se encuentra como en veremos en el caso de la ansiedad, de la esquizofrenia y de múltiples enfermedades. Entonces esperemos a ver qué pasa y sigámonos informando. Bueno, en cuanto a los efectos secundarios de las benzodiazepinas, estos los podemos dividir en efectos agudos y crónicos. En cuanto a los agudos, aquí vamos a tener lo que es la sedación, la confusión, desorientación, problemas en el habla. También van a aparecer efectos paradójicos que se han llegado a reportar. Estos constan entonces de agitación, ira. También se presenta lo que es trastornos en la memoria anterógrada, ¿listo? En amnesia. Esto más que todo puede ser peligroso en pacientes que ya tienen un trastorno en la memoria de base, como es el ejemplo del Alzheimer. En los pacientes pueden llegar incluso a repetir medicación que ya han tomado, lo que claro va a favorecer una posible intoxicación. En cuanto a otros síntomas, tenemos la hipotensión, la presión respiratoria también, que puede llevar a un posterior coma. Y en cuanto a uso crónico, tenemos más que todo la tolerancia. El paciente va a necesitar ir aumentando la dosis, la dependencia. Con esto un síndrome de abstinencia cuando se retira el medicamento de forma abrupta. Por lo que normalmente se sigue un esquema en el que se va retirando el 10 al 25% de la dosis inicial. Se mantiene con esta dosis unas 2 a 3 semanas y se va realizando, se va de esta manera seguidamente, para evitar el síndrome de abstinencia. Ya en cuanto a la intoxicación por benzodiazepinas, esta la podemos dividir en un tratamiento inicial y un tratamiento específico para el paciente. En el tratamiento inicial vamos a tener la parte de cuidar la permeabilidad de las vías respiratorias, esto por la depresión que el paciente ya tiene, y evitar la broncoaspiración. Todo esto es para evitarla, y ya que de hecho es una de las mayores causas de la morbimortalidad en la intoxicación por benzodiazepinas. También se realiza lo que es la oxigenoterapia y claro, revisar las constantes vitales constantemente. En cuanto al tratamiento específico, aquí tenemos lo que es el lavado con carbón activado. También tenemos el flumazenil, el uso de este medicamento que bueno, es un agonista parcial de los mismos receptores de benzodiazepina. Sin embargo, este va a tener una acción muy limitada, muy pequeña, por lo que es tomado en cuenta como un antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Entonces es un fármaco muy usado, pero a tener en cuenta también que tiene sus efectos secundarios y no siempre se va a usar. Por ejemplo, es un fármaco que no se va a usar o se tiene como contraindicado en pacientes que tienen aumento en la presión intracraneal, también en pacientes con estados convulsivos, ya que el medicamento como tal genera convulsiones. Y también tener en cuenta que el uso de este medicamento en pacientes que ya llevan tiempo tomando benzodiazepinas puede causar lo que es un síndrome de abstinencia. En cuanto a los barbitúricos, estos son fármacos que ya han sido desplazados en el uso de ansiolíticos por las benzodiazepinas. Esto por el mejor perfil de seguridad que tienen las benzodiazepinas. A pesar de que tienen efectos secundarios parecidos, la diferencia se va a dar más que todo en la parte de la intoxicación, ya que la intoxicación por benzodiazepinas son más seguras. En cambio, la parte de los barbitúricos normalmente son más graves, no tienen como tal un antídoto. El manejo va a ser más que todo sintomático, asegurando la permeabilidad de las vías respiratorias, también revisión de constantes vitales. Y ya en cuanto a eliminación, disminuir la absorción del medicamento, se usa también lo que es el carbón activado. Esto en cualquier momento obviamente va a ser más útil al inicio, pero en cualquier momento va a ser una buena opción. También se usa lo que es la alcalinización de la orina, esto para aumentar la eliminación de estos fármacos, especialmente cuando hablamos de intoxicaciones por fenobarbital. Y también se puede usar la opción de la hemodiálisis, esto más que todo en intoxicaciones graves.
Bueno, en cuanto a los fármacos Z, ahí se van a presentar efectos secundarios, de nuevo la somnolencia, va a presentarse también lo que es la cefalea, síntomas gastrointestinales, las náuseas, diarrea, vómitos. Y en cuanto a sobredosis de estos, el tratamiento va a basarse más que todo en mejorar los síntomas. Listo, también en la parte de limitar la absorción y aumentar la eliminación de estos fármacos. Esto con el uso de carbón activado, también con el empleo de laxantes. E incluso se puede usar el antídoto de las benzodiazepinas, que había mencionado, flumazenil. También nos va a ayudar con la intoxicación por fármaco Z. Bueno, en cuanto a los antihistamínicos, en esto vamos a hallar efectos secundarios más que todo sobre el sistema nervioso central, en que nos podemos encontrar con sedación, con mareos, confusión, efectos antimuscarínicos, en el que vamos a hallar, por ejemplo, sequedad de la mucosa bucal, sequedad de las vías respiratorias, retención urinaria, también efectos sobre el sistema cardiovascular como arritmias, taquicardias, bradicardias, efectos hematológicos, en lo que podemos hallar anemias hemolíticas o trombocitopenia, por ejemplo. Ya en cuanto a la sobredosis, intoxicaciones por antihistamínicos, el manejo va a ser realmente sintomático. Y vamos a también lo que es el carbón activado, ya que bueno, en este tipo de intoxicaciones tampoco existe un antídoto. Bueno, en cuanto a los efectos secundarios por antidepresivos, esto puede constar de aumento de peso, mareo, somnolencia, síntomas gastrointestinales, también síntomas o efectos a nivel sexual. Por ejemplo, nos podemos encontrar con dificultades para tener o mantener erecciones, también con cambios en el apetito sexual. En cuanto a la sobredosis, pues hay unos puntos a tener en cuenta: el manejo sintomático, también la disminución de la absorción, que se puede usar lavado gástricos, carbón activado, también catárticos, tipo sulfato de magnesio. Catárticos son medicamentos que van a acelerar la defecación. También el aumento de la eliminación, tener en cuenta que no funciona la hemodiálisis, esto más que todo por el volumen de distribución de estos medicamentos. Y como un punto de manejo específico, aquí lo que podemos hacer es la alcalinización de la orina para aumentar la eliminación de estos medicamentos.